Amables oyentes, amigos, seguidores del programa, les damos la bienvenida desde el Alto para Bolivia Venceremos, el programa de análisis coyuntural que se escucha y se observa y se comparte además por nuestras redes sociales, por el Facebook y por el TikTok los días lunes, miércoles y viernes en este espacio y en este horario de 5 a 6 de la tarde. Desde el Alto para Bolivia Venceremos, un programa de análisis coyuntural con invitados importantes en el programa para abordar temáticas también bastante relevantes acá por estos micrófonos, amigos seguidores del programa. Rápidamente vamos nosotros a ir a pantalla compartida, ya observamos a nuestro panelista invitado, Manuel Morales nos acompaña en esta jornada y por supuesto invitamos al activista también para que pueda compartir con nosotros temáticas importantes referidas al acontecer político y su lectura obviamente al respecto de lo que ocurre en el país. Estimado Manuel, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido a Desde el Alto para Bolivia Venceremos. Muchas gracias por la invitación, muy buenas tardes. Estamos viendo, sí, una coyuntura electoral y económica con una crisis muy importante y bueno, un gusto que me invites y poder conversar de estos temas. Bueno, Emanuel, a ver, esta pregunta no puede faltar. ¿Cómo andan los preparativos por tu aspiración como precandidato a la presidencia, Manuel? A ver, antes de comenzar el programa y el análisis correspondiente, a sabiendas de que existen muchos precandidatos y lo que está pasando, por ejemplo, en la oposición, ¿no? Que en un determinado momento juraron quererse y amarse y unificar un camino y hoy por hoy están peleados como moros y cristianos. A ver, ¿cuál es tu lectura al respecto de todos estos temas, Manuel? Sí, gracias. Bueno, lo que te decía a un principio, nosotros estamos construyendo un proyecto que sea de profundización de la democracia en dos vertientes, con dos pies, digamos, ¿no? Uno es el tema electoral, en el que tenemos que plantearle al país un programa de gobierno. Estamos trabajando en eso, estamos con mucho detalle viendo las características de ese programa porque finalmente pensamos que la coyuntura que va a venir va a ser bastante compleja, complicada, yo diría, mejor dicho, ¿no? Más que compleja, porque hasta ahora se vislumbra que no hay un candidato que hubiese llegado al 20% del electorado. ¿Tú te acuerdas, Robert? Te debes acordar en la época de la democracia pactada, que estamos hablando ya en los gobiernos neoliberales que llegaba a 22%, prácticamente era viable su presidencia porque se hacían alianzas en el Parlamento y la Constitución en esa época señalaba que si no había un primer ganador se definía en el Parlamento. Por eso se habló de la democracia pactada y ahí negociaban entre dos, tres fuerzas, cuatro fuerzas políticas, daban sus votos en el Parlamento, hacían alianza, hacían bloque y hacían alianza y llegaban al gobierno. Este caso no se puede dar tan así porque la Constitución después del 2009 no verifica esa figura. Acá se gana en las urnas la presidencia y si nadie llega a tener el 50% más un voto o el 40% más 10 sobre el segundo, prácticamente no llegas a ser presidente por voto y tienes que ir a una segunda vuelta. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Si la actual dispersión nos va a llevar a una segunda vuelta, con tres, cuatro bancadas parlamentarias, la Asamblea Legislativa va a estar hiperfraccionada y hemos visto cómo funcionan los partidos con pequeñas bancadas desde el año 2009. La oposición ha sido minoría, fraccionada en bancadas chiquititas, y ahora no saldríamos de esa regla y por lo tanto el próximo gobierno puede ser opositor o del MAS, pero entraría con esta dificultad, con minoría parlamentaria. Y tanto la UDP como Luis Arce ya han probado lo que es tener al Parlamento de oposición. Es decir, no te van a viabilizar créditos, todas las propuestas de campaña se pueden caer, prestarse del FMI 12.000 millones o buscar una solución en 100 días. Si no tienes el Parlamento a tu favor, entonces eso no va a suceder. Esa es una coyuntura a la que nos estamos preparando. El programa no solamente es presentar una candidatura, presentar un programa,
sino que ese programa verdaderamente sea el elemento central para debatir qué se va a hacer en la siguiente coyuntura, incluso con un parlamento fragmentado. Y ese es uno de los elementos centrales. El otro elemento en el que estamos trabajando es esta situación de la Central Obrera Boliviana que va a convocar al Congreso, que el MAS va a dejar de tener el control de las riendas de los principales sindicatos, pero va a haber una crisis económica, la gente va a salir a las calles y yo te digo con absoluta seguridad y agradezco más bien a tu medio de indicar que también tenemos que tener como organización nueva a la que vamos a incursionar en la vida política, aunque ya tenemos una larga trayectoria, es que tenemos que ver el tema de la calle. Es decir, la próxima coyuntura va a ser una coyuntura de profunda movilización social, de reclamos, de protestas, y en ese contexto también estamos preparándonos porque ese programa que te estoy señalando también debería atender esta situación. En otras palabras, el MAS se va a caer y tiene que haber alguien, alguna estructura que llene el espacio que va a dejar el MAS, ya sea sindical, política, y tenemos que tener la capacidad también de ser una oposición seria en caso de que lo que te acabo de comentar se vaya a cumplir. Entonces, estamos trabajando en esas dos dimensiones. Uno, una estrategia electoral a través de la presentación de un programa que lo vamos a hacer en las siguientes semanas. Todavía hay tiempo hasta el 18 de mayo, que es la fecha de inscripción de candidaturas. Y dos, el trabajar una organización que tenga como elemento central la defensa de la democracia, de la economía de la gente en las calles. Eso es lo que te puedo explicar de más o menos cómo nos está yendo. No, importante, Manuel, conocer también la labor que vas desempeñando en esta otra arena, después de haber sido activista, miembro del CONADE, ahora activista político, con este impulso de creación de una estructura política. Manuel, a ver, adentrémonos en el tema. Algo que me llama poderosamente la atención es que hoy por hoy, ex militantes del MAS son férreos opositores quienes comulgaron y quienes en un determinado momento cogobernaron con el MAS, tanto con Evo Morales y esta última gestión con Luis Arce, hoy por hoy dicen tener la varita mágica para salir de la crisis del país, algunos de ellos son precandidatos. De por medio vemos una oposición bastante fraccionada, no vemos prácticamente nosotros figuras claras dentro de la oposición. Dentro del oficialismo, a la fuerza quieren posicionar el nombre de Andrónico Rodríguez. Hoy te escuchaba en la radio cuando conversabas con la colega y decías, buscan posicionar a Andrónico para no soltar el poder. Obviamente el poder gusta, el poder es lindo, pero si no se lo sabe manejar también pues recibe el repudio de la población, ¿no? Ahora, la pregunta que te tengo, opositores exmasistas dicen ser la solución. Opositores funcionales dicen tener la solución. Masistas, evistas, arcistas, que impulsan a Andrónico Rodríguez como precandidato y que arruinaron a este país, dicen tener la solución. ¿A quién creerle, Manuel? Bien, buena pregunta. Primero analizaremos qué es el MAS, qué es su modelo y si tienen posibilidades y chances de redireccionarlo y ordenarlo. No creo que vayan a tener la capacidad ni Andrónico, ni Evo, ni Arce de poder salir de esta crisis y creo que ese va a ser el peso lapidario, el cadáver que van a tener que cargar sobre sus hombros porque están muy amarrados a una forma de 20 años que han tenido de hacer economía y que durante la gran parte de estos 20 años les ha ido bien, bien en el sentido de que han obtenido ingresos extraordinarios gracias a los precios altos del gas que se vendía al Brasil, a la Argentina, pero también gracias a los precios altos de los minerales y los commodities que se llama, que sería la soya sobre todo. Pero todos los demás productos han estado muy bien, por ejemplo, la quinoa. Podemos ir revisando uno por uno y nos vamos a dar cuenta que sobre todo el año 2013 y el 2014 ha habido un boom en los ingresos para el país. Ha sido la época dorada, la época de oro, podríamos decir, de este modelo.
Y claro, como fue como una campanita, el momento cúspide, 2013, 2014 máximo, ya empieza a caer y ahora estamos en la caída. Incluso las inversiones extranjeras tienen el mismo comportamiento y eso es importante verlo, porque uno podría pensar que las inversiones extranjeras vinieron a Bolivia por las bondades, la seguridad jurídica que ofrecía el MAS y no es cierto. Las inversiones extranjeras van a volver a crecer en el país cuando tengamos precios altos de las materias primas, sea cual sea el gobierno. Y eso ya un poquito te empieza a explicar cómo es la cosa. Ahora, durante este tiempo el gobierno del MAS funcionó por algo que dijo el presidente Lacaínco, que me llamó la atención. Dice, cualquier modelo es bueno siempre y cuando hay plata. Bien pragmática, digamos, la visión, pero qué acertada, ¿no? Si tu modelo es X, Y o Z, sea una dictadura militar o lo que tú quieras, y hay plata, hay ingresos, el modelo parece que es bueno. Eso es lo que pasó con el MAS. Bueno, entonces, estos candidatos del MAS, si bien pueden obtener una votación importante, pensemos en un tercio del voto electoral, 30%, no van a poder reinventar su modelo, es decir, no lo van a poder modificar estructuralmente porque ellos han creído que este modelo era pues la solución a los problemas. Se basa en un modelo, es profundamente extractivista, pero además acá hay un secreto que es importante discutirlo y por eso yo te hablo de construir un programa. Este es un momento ha sido un momento de alta acumulación de capital estatal. Este concepto es muy importante. Es decir, ni durante el neoliberalismo, que tuvo un crecimiento de este tamaño, ni durante el MAS, que tuvo un crecimiento de la economía de este tamaño, se ha podido generar tal cantidad de acumulación estatal de capital que el ámbito privado no lo logra hacer por sí solo. Es decir, en Bolivia nunca ha habido un sector privado independiente del Estado que hubiera podido subir, generar empleos, generar ganancia por sí sola. Tenemos en Bolivia un sector empresarial son como los hongos que crecen debajo de los árboles, debajo de la humedad que generan los árboles. El árbol es la economía del Estado. Los sectores empresariales se acomodan a ese Estado, se acomodan a las condiciones en las que se vive. De tal manera que ya en el periodo neoliberal, después del 21060, hubo más o menos 7.000 millones de endeudamiento público durante todos los gobiernos neoliberales y la tasa de crecimiento del PIB estuvo bordeando el 3%, algo real, objetivo. Nunca pudieron generar una mayor acumulación, ni privada ni estatal. Con el modelo del MAS y estos precios que se dispararon, el Producto Interno Bruto creció hasta más o menos en promedio 4.8% anual. Entonces, la cantidad de dinero que genera el Estado es muy grande. Entonces, el MAS está acostumbrado a un modelo extractivista, con precios altos de las materias primas, pero además con la generación de este capital estatal, que es muy grande, es muy importante. Cada año se calcula que el presupuesto general del Estado plurinacional está bordeando los 42.000 millones de dólares. Es decir, lo que se amasa, lo que se maneja dentro del gobierno del Estado es aproximadamente 300.000 millones de bolivianos. Aclaro, no estoy diciendo 300 millones de bolivianos. 300.000 millones de bolivianos es el botín que tiene el MAS en sus manos y por eso mismo se aferra con uñas y dientes al gobierno, porque la administración de esa cantidad de plata, claro, hay partidas ya preestablecidas, digamos, pagar salarios, médicos, profesores, fuerzas armadas, ¿no? Pero luego les queda una masa significativa que es la que administran. Y el gobierno del MAS, el modelo, lo ha administrado además de manera centralizada. No ha compartido esa disponibilidad de recursos económicos con las regiones. Ellos son los que invierten, ellos son los que gastan, ellos son los que subordinan a los municipios, a las gobernaciones, ellos son los que dan migajas a las universidades
y ellos son los que administran todo el modelo. Entonces, es otra de las características del modelo que no va a ser reinventado por el MAS en este contexto. Entonces, si te das cuenta, ¿no? Este es un modelo que está entrando en crisis. Nos van a dejar sin dólares, sin oro en el Banco Central, nos van a dejar incluso sin gasolina al próximo gobierno, con un modelo absolutamente agotado, y por eso es que Andrónico no va a poder explicar, ni Evo Morales va a poder explicar cómo van a reinventar este modelo económico, cómo lo van a hacer funcionar, porque ya se ha agotado. A lo sumo, Evo Morales va a hacer algunos planteamientos oportunistas, como decir triple aguinaldo, voy a subir la renta dignidad, como una especie de anzuelo para captar algo de voto. ¿Qué pasa entonces con los opositores? ¿Cómo piensan administrar esta crisis? Entonces, lo que ellos quieren es clavarle el diente a este modelo, porque ellos que dicen ser enemigos de la economía del Estado, que quieren promover el empresariado, las privatizaciones, todos ellos hablan, todos los opositores hablan de que hay que privatizar, hay que cerrar las empresas. Seguramente se lo puede hacer en base a un buen diagnóstico, pero lo que ellos quieren es quedarse, asaltar esta acumulación estatal de capital para beneficiarse. Ellos quieren sacar a los masistas, a la élite del vivir bien, y ellos quieren usufructuar como una nueva élite. Ese es el modelo nuevo que nos están planteando. Entonces, ¿qué es lo que argumentan? ¿No? Lo primero que vamos a hacer cuando lleguemos, dice, al gobierno, es prestarnos plata. ¿No? Tuto dice 12.000 millones. Es decir, ni siquiera hay un diagnóstico de cuál es el estado de la economía, si esa cantidad de plata que hay, cómo se la puede reinvertir, cómo se puede administrar mejor la cosa pública. Y lo primero que quiere es prestarse 12.000 millones de dólares. Yo te recuerdo, Roger, que durante el modelo neoliberal, desde Paz Estenssoro hasta Gonzalo Sánchez de Lozada, casi 20 años, el endeudamiento solicitado bordeó los 9.000 millones de dólares, pero solo hubo un desembolso de 7.000 millones. Fue el financiamiento que les sirvió para capitalizar, para privatizar, para tomar las medidas de ajuste estructural, botar a la gente a las calles, privatizar las empresas del Estado e inyectar recursos económicos al bolsín para pararlo de la hiperinflación. Tuto Quiroga es más atrevido, más osado, porque dice que con 12.000 millones, no los 7.000 que recibió durante el 20 años al neoliberalismo, sino que él al entrar a su gobierno nos va a hiperendeudar con 12.000 millones de dólares, supuestamente para mantener la subvención, porque él dice que no va a retirar la subvención, sino que se va a ver mecanismos para hacerlo gradualmente. Porque la subvención beneficia, por supuesto, a los transportistas del sector privado que hacen servicio público, no sé, eso es medio raro en las ciudades a través de los trufis, los minibuses, las flotas, pero ese es un sector que se beneficia, pero el monstruo que se beneficia con la subvención es el sector cooperativista, minero, aurífero, pero más se beneficia la agroindustria cruceña. Y este era el momento, durante el gobierno de Luis Arce, tú has debido hacer un seguimiento, Roger, a estas negociaciones, declaraciones, ¿no?, que ha habido en estos últimos meses y semanas entre el gobierno y el sector empresarial, que ha solicitado la liberalización de la importación de la gasolina. Es decir, que el sector empresarial pueda importar por sí mismo gasolina y diésel y pueda abastecerse a estos sectores supuestamente muy productivos y puedan también comercializar. No lo han hecho hasta ahora. Solo hay 4 empresas, San Cristóbal, Manquiri, una empresa aurífera por el norte de La Paz y una empresa en Santa Cruz, que sí han tomado la decisión de poner su propia plata e importar diésel, porque necesitan, tienen capitales invertidos y no pueden estar jugando a que haya diésel o no haya diésel, y asumen el costo. Pero ni el sector cooperativista, ni el sector del agronegocio, ni otros sectores
quieren asumir ese rol, ese reto de financiarse ellos mismos y cortar la subvención a la que la critican todos los días. En consecuencia, este nuevo bloque, incluimos ahí a Samuel, por supuesto, o a Manfred Reyes Villa, dicen que van a solucionar en 100 días este problema, pero en realidad lo que van a hacer es algo bastante sencillo. Tomar el control, votar a la gente y una vez que tengan el control van a ver recién cómo pueden resolver el problema. Entonces, ¿qué estamos planteando nosotros para terminar esta intervención un poquito larga? Es que tiene que haber un nuevo programa que no sea ni el viejo neoliberalismo, que no logró un crecimiento sustancial para el país, pero sí paró la hiperinflación, ni puede haber un proyecto, un modelo del MAS que tuvo una gran crecida por los precios internacionales de las materias primas, pero que de ahí también hemos sido nosotros consumidores de ese modelo. Algo nos ha rebalsado, algo nos ha caído, ¿no ve? Y durante todos los años del movimiento al socialismo, sobre todo en el periodo de Evo Morales, hemos tenido doble aguinaldo, ha habido bonos y la gente tenía mucha plata. Nos hemos dedicado a consumir. Hemos sido muy buenos consumidores. Luis Arce le llama a ese consumo interno el mercado interno. El mercado interno ha dinamizado la economía. Hemos crecido porque somos el país que tiene la fórmula secreta, que nadie más en el mundo lo ha utilizado ni ha sabido. El mercado interno. Mamada. Todos hemos consumido, pues, en el momento en el que había mayor acumulación estatal de capital. Nos hemos beneficiado, hemos tenido un ingreso mayor y, por lo tanto, al haber sido consumidores, ahora estamos en el momento de la caída de ese modelo y, por lo tanto, nosotros consideramos que tiene que haber otro modelo que hay que construir. Y para construir ese otro modelo, necesitamos la gestión del conocimiento, necesitamos hacer un buen diagnóstico del neoliberalismo, del modelo del MAS y cómo vamos a replantearnos sin robar al Estado, con las manos limpias, cómo vamos a reconstruir un nuevo modelo económico. Esa es la apuesta en la que estamos. Muy bien, la lectura política de Manuel Morales, activista político. Manuel, voy a pedirte por favor que te vuelvas a conectar a un nuevo enlace Zoom que te vamos a mandar en este momento para de esa manera también continuar con esta importante entrevista junto a ti y por supuesto también tener novedades importantes al respecto de siguientes consultas que también te tenemos acá en los estudios de Desde el Alto para Bolivia Venceremos. Estamos en contacto virtual con el activista político y exdirigente del CONADE, Manuel Morales, quien gentilmente accedió a esta nuestra entrevista con Desde el Alto para Bolivia Venceremos. En esta primera parte del programa hemos abordado temáticas de interés, temáticas importantes, sin lugar a dudas, con relación al acontecer político y la mirada también que tiene nuestro panelista invitado al respecto de lo que se suscita y se observa precisamente en el espectro político informativo del país. Ahora bien, con relación al tema político, mientras aguardamos que Manuel también pueda nuevamente ingresar hasta este nuestro live streaming, a ver, les damos a conocer lo siguiente, oyentes de la emisora, oyentes Desde el Alto para Bolivia Venceremos. ¿Qué pasa con la lectura social que se tiene? Porque obviamente un tema que va casado con el acontecer político del país, sin lugar a dudas también es el tema social. ¿Qué pasa en el tema social? Mire, y ahora que ya Manuel nuevamente está en contacto con nosotros, le consultamos, ¿cómo ve Manuel, por ejemplo, la postura que asumen los precandidatos? No solo en el espectro político, si es que hay alguna propuesta, porque que yo sepa, lo único que escuché como propuesta es ya, el más nunca más y bosón y cuenta nueva, pero más allá de propuestas de salir de la crisis, a ver cómo generar dólares, se levanta, no se levanta la subvención de carburantes, o bien damos fuentes de empleo, cómo inyectamos al aparato productivo del país, firmamos tratados o acuerdos bilaterales para generar o captar más economía, más ingresos para el país con dólares, garantizamos una seguridad jurídica para quienes deseen apostar por el país. Solo escucho muchos precandidatos de oposición, Manuel, el más nunca más y listo. Más allá no existen propuestas. Y de por medio, el tema social que va casado con el tema político, Manuel.
Lamentablemente muchos bolivianos, no todos, pero una gran mayoría durante estos últimos años, fueron votando por las hormonas y no con las neuronas, ¿no? Por tal situación, por ejemplo, le pongo un caso. Hoy salía en la palestra el diputado del MAS, Freddy López, quien fue ex tesorero de Fedecomín La Paz. Nosotros estuvimos en ese medio de comunicación y recuerdo muy bien cuando en 2016 muere el ex viceministro Rodolfo Illanes, los persiguen a todos los cooperativistas, los apresan, los enmanillan y hoy por hoy don Freddy López evista, ahora androniquista. El primer muerto que se dio en 2016, Manuel, fue en Sayari, en Cochabamba, con arma de grueso calibre. Le entró una bala acá por el pecho al primer cooperativista. Y hoy por hoy los cooperativistas de Sayari en Cochabamba, siendo gran parte del gran cuartel, dicen, de seguridad de Evo Morales Sáenz. O sea, ¿qué pasa con el boliviano? Olvida a su verdugo, olvida lo que le hicieron a su compañero de clase, olvida lo que le hicieron en el pasado. ¿Qué es lo que ocurre? Y es por eso va a ser importante tu análisis también social, que va casado con el tema político, Manuel. Sí, es importante la pregunta que tú haces, ¿no? Resulta que el gobierno del MAS ha sido el gobierno de las alianzas y con las grandes corporaciones. Es decir, el gobierno de Evo Morales, cuando es el año 2006 en la Asamblea Constituyente, tenía como aliado al Pacto de Unidad, que trabajó en la Asamblea Constituyente articulando a las SUTB interculturales, CONAMAX y DOC, pero que hubo cierta relación, digamos, de independencia que se terminó cuando terminó la Asamblea Constituyente. Fue posterior el ingreso militante de los cooperativistas al gobierno y fue también fruto de lo que sucedió en Huanuni, ¿no? Cuando hubo casi 44 muertos, si bien no recuerdo, cuando hubo un enfrentamiento entre mineros de Huanuni y cooperativistas y el gobierno planteó salvar la mina Huanuni, pero les dio las concesiones, ¿no? A los cooperativistas, el resto, los parajes. Entonces fue construyendo una alianza corporativa. Luego la COP ingresó también como base de apoyo del gobierno. Entonces, ¿cuál es el pacto? ¿Cuál es la alianza con estos sectores? Es un gobierno corporativista porque les entrega grandes, jugosas concesiones a estos sectores y a cambio estos sectores le dan su voto. Es decir, hay un quid pro quid, ¿no? Es decir, yo te doy y tú me das, ¿no? ¿Qué te doy y tú qué me das a cambio? Entonces, con el sector cooperativista, por ejemplo, o con los sectores cocaleros, o con el sector del agronegocio, o con el sector de las finanzas, el gobierno del MAS ha hecho interesantes acuerdos para beneficiar a esos sectores. Entonces, ha dejado de gobernar como debería hacerlo para todos, para estrictamente gobernar a favor de sus aliados, ¿no? A ellos le han denominado los movimientos sociales en algunos casos y de lo que se ha tratado es de dádivas. Entonces, tú te debes acordar también que Evo Morales entregó una ley, un decreto supremo también, donde se anuló, por ejemplo, el IVA para el sector cooperativista. Es decir, a un principio tenían que haber pagado el IVA y esta medida fue suspendida y en este momento todo el sector de las cooperativas no paga el IVA como generadores de riqueza en primer lugar. Luego hay que recordar que también lo hemos comentado alguna vez, que se planteó que las regalías a pagar a los departamentos iba a estar en un canon del 5%. Y fue durante el ministro José Pimentel, que representaba o fue en algún momento dirigente de la Federación de Mineros del sector estatal, que se rebajó, ya una vez pactado ese canon del 5%, se ha rebajado al 2.5. Ahí te estoy dando con ejemplos palpables cómo el gobierno del MAS ha sido una alianza de corporaciones, pero te voy a poner otros ejemplos más. Entonces, en este momento, ese sector cooperativista duro, que ha sido también víctima del gobierno de Evo Morales, por supuesto que es su aliado porque piensan que con Evo Morales
una vez que él retorne, van a mantener estos privilegios y los van a ir ampliando mucho más. Otro de los elementos centrales es el tema de las concesiones de la JAM, que habría que hacer una auditoría, pero además hay otras concesiones de hecho que se han dado, no le llamaremos concesiones, tienen otros nombres, autorizaciones, ¿no? Que en este momento prácticamente el sector cooperativista está desglosado en todo el país donde hay recursos mineralógicos. Tanto en el occidente como en el oriente del país están trabajando sin autorización, sin resoluciones legales, están haciéndolo incluso por la vía de la fuerza, y las muertes en Sorata en los últimos días, las agresiones recíprocas que se hacen con otros sectores, es una muestra de que este es un sector no solamente informal, sino que rondan en la ilegalidad, pero como sector ilegal quieren también, pues, hacer política. Durante estos 20 años han sido parte del poder. Lo mismo pasa con el sector de los contrabandistas, que si bien hablan de la militarización, del COE y demás, pero en el fondo los militares también respetan ciertas áreas en la frontera entre Perú, Bolivia, Chile y sobre todo la Argentina, respetan el trabajo de los contrabandistas. ¿Qué es lo que pasa entonces con el sector del agronegocio? ¿Por qué digo que son aliados? Porque también, igualito que el sector minero cooperativista, han recibido el famoso RAU, el régimen agropecuario unificado, donde ellos, junto a los campesinos, gozan de un régimen tributario que corresponde a una ínfima parte. Es decir, el sector empresarial cruceño no paga impuestos, no paga el impuesto que debería pagar al mecanismo de recursos tributarios, de recaudación tributaria, porque junto con el sector campesino se consideran productores de alimentos y por lo tanto están exentos de pagar un impuesto grande. Entonces pagan el RAU, que es una tasa mínima que se calcula y que de la recaudación tributaria, que ronda los 50.000 millones de bolivianos, años sube un poco más, años baja un poco más. De esos 50.000 millones de bolivianos, el sector del agronegocio, con todo este sector campesino, paga el 0,004%. Se estima que algunos años han pagado como recaudación tributaria el agronegocio apenas 20 millones de bolivianos. Pero es el tercer rubro de la economía. Detrás del gas, de los minerales, está la soya, que exporta, hace exportaciones, gran beneficiario. Además recibe la subvención, y también hay una política que luego vamos a detallar en otro momento, favorable al sector del agronegocio, consistente en préstamos que se les ha dado, líneas de crédito, reprogramaciones, y también se les ha ayudado y se les ha colaborado con el paquete de normas incendiarias. Una de esa parte de ese paquete de normas incendiarias han sido las leyes del perdonazo, que el Estado no les ha cobrado por los incendios que han provocado la ampliación de la frontera agrícola, donde también hay mafias y hay una serie de negociados que se están dando, donde el INRA no funciona, donde el rubro del oro o la minería o el tema de la tierra es asaltado por estos grupos corporativos, y el gobierno del MAS, en alianza con ellos, les ha ido entregando, concesionando, incluso en contra de la ley. Y por supuesto, ellos también han votado estabilizando al gobierno de Evo. Hay que recordarte que ha habido épocas en que el movimiento al socialismo ha obtenido en el departamento de Santa Cruz votaciones extraordinarias. Pues se debe a esto, ¿no? Ahora último, los empresarios cruceños están un poquito molestos con el gobierno del MAS por la crisis económica. Y así hay otros sectores, el tema de los cocaleros, con su ampliación de la frontera agrícola. El año 2017 les han subido de 12.000 hectáreas cultivables con la ley 906 a 22.000, y en la actualidad en Bolivia, de estar autorizadas en 12 provincias el cultivo de la hoja de coca vía la ley, actualmente están cultivando en 17 provincias. Ya no solamente se produce hoja de coca fuera de la ley en La Paz, en Cochabamba, sino también en Santa Cruz y en el Beni. Es decir, se ha ampliado a 4 departamentos con la posibilidad de ampliarse a Pando.
Entonces, estas son las corporaciones, estos son los acuerdos, y ahí termino mi pregunta, mi respuesta a tu pregunta. Claro, pues Está que bien, estos sectores van a ahora, votar con por el respecto de MAS toda esta porque situación, ellos estas les ha dado irregularidades que se estas observan en ventajas el y quieren país, mantenerlas. ¿qué acciones tendría que tomar el próximo gobernante en medio de organizaciones, entre comillas, vivas, prebendalizadas, en medio de una falta de lealtad, ¿no? Porque en todos se aplica la lealtad. Y observamos, por ejemplo, no solo entre los oficialistas, sino entre los opositores, un ejemplo claro, Comunidad Ciudadana, cómo es que se fue desmembrando en los últimos años, en los últimos meses en particular. Unos con Samuel, otros con Tuto, otros con Manfred, otros dicen ser independientes, otros con el búnker. No existe la convicción, no existe la lealtad, no existe ese carácter político de decir, yo tengo esta línea y voy a morir con esta línea política. Pero lamentablemente se los ve a muchos, ¿no? Incluso a los arcistas jalado a sus intereses, a los avistas lo propio. Y tú sabes que en política nada es gratis. Uno no defiende así por así a alguien porque le cae bien. De por medio, pues existen retribuciones también enormes, Manuel. Sí, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con Samuel Doria Medina, que ya ha empezado a hacer acuerdos con algunos sectores cooperativistas mineros? Ha habido unas imágenes donde está sellando acuerdos, es decir, el gobierno de Tuto, de Samuel, van a hacer lo mismo que el gobierno de Yanine Áñez, y eso sí te lo puedo garantizar con absoluta certeza. Durante el gobierno de Yanine Áñez estaba la plana mayor del agronegocio como ministros. No solamente Branco Marinkovic estuvo en el Ministerio de Planificación, luego estuvo en el Ministerio de Economía, sino todos los pesos pesados, y no los voy a nombrar para no olvidarme a muchos de ellos. Estuvo la plana mayor del agronegocio con el gobierno de Yanine Áñez y no cambió el modelo, ni una pizca. Es más, quería ella ir a la reelección, ¿no? En consecuencia, lo que va a suceder es que el próximo gobierno, si es que son los opositores a los que ya estamos describiendo, haciendo alianzas con fracciones, con políticos reciclados, yo incluso les he llamado, están siendo acumuladores de basura, se están nutriendo de basura política. Esos nuevos gobiernos, si esos nuevos candidatos, si llegaran por alguna fatalidad de la providencia, van a ser exactamente lo mismo. Van a ser la continuidad del masismo, pero además con el agravante de que van a estar hackeados por un Evo Morales opositor en las calles, en las carreteras, por una oposición parlamentaria, porque no van a lograr tener mayoría, y por lo tanto, por eso nosotros estamos tomando algunas previsiones de la urgente necesidad de construir una fuerza social que también desde las calles pueda defender a la población y podamos pelear para que el próximo gobierno no sea la continuidad, por lo menos no sea la continuidad tan cómoda y pacífica como los actuales opositores están planeando hacerlo. Manuel, ¿qué te dice a ti el tema de las elecciones generales? Si bien desde el órgano electoral plurinacional ya se emitió la convocatoria para que se lleve a cabo este 17 de agosto en 2025 las elecciones generales, está el factor duda, ¿no? El factor incertidumbre que dice se llevará a cabo, se desarrollará, a sabiendas de lo que pasó, por ejemplo, con el tema de las elecciones primarias, ¿no? Se llevó a cabo unas elecciones primarias y al momento no se sabe cuándo se llevará a cabo la continuidad de las siguientes primarias el restante de las primarias, quizá llamarlo así, algo insólito que nunca se vivió en la historia del país, Manuel. Sí, estamos hablando de la segunda parte de las elecciones judiciales, ¿no? Que no se han desarrollado. Bueno, Efectivamente. hay algunos indicadores que muestran que el proceso electoral, sí, hay algunos indicadores que muestran que el proceso electoral no está exento de riesgos. Me voy a remitir a los últimos antecedentes. Tuto Quiroga planteó una carta al órgano electoral
señalando que se va a realizar una encuesta sin su participación. Samuel Doria Medina dice que ya la encuesta está funcionando y que van a dar a conocer los resultados hasta el 10 de este mes, es decir, en 3 días más. Bueno, resulta que ahí vas a ver a Tuto Quiroga incluso dispuesto a apelar al Tribunal Supremo Electoral para anular la candidatura de Samuel, porque en el fondo no va a ir a anular la candidatura de Tuto, sino va a ir a anular la probable candidatura de Samuel Doria Medina por no haber sido electo precandidato o candidato a través de un método limpio. Entonces, eso puede terminar también con una impugnación al mismo órgano electoral, es decir, Tuto puede convertirse en el cancerbero de la misma democracia y del Tribunal Supremo Electoral. Ahora bien, Oscar Hasenteufel ha declarado recientemente que no han podido cumplir su palabra de entregar el padrón electoral al sistema de universidades bolivianas, es decir, al CVE y otras instancias de las universidades fiscales públicas. Pero anuncia que lo va a hacer, va a entregar el padrón electoral a una asociación de universidades privadas de Santa Cruz, es decir, universidades que no tienen carreras de estadística, que creo que deben tener alguna carrera de informática, pero que no son de gran avance ni de gran experiencia, les van a entregar ahora a unas pinches universidades privadas para que legalicen el padrón electoral, porque el compromiso del órgano electoral es que vayamos a las elecciones con el padrón limpio. Además que se han comprometido, y ahí viene lo duro de las fechas, se han comprometido a entregar a los partidos políticos un padrón electoral saneado el mismo día en que se sorteen a los jurados electorales. Entonces, ahí tenemos otro problema. El TCP sigue vigente con los magistrados autoprorrogados. Ahí hay otro peligro. El día de hoy, Luis Arce ha dicho que está asegurado más de 300 millones para las elecciones, pero que vuelve a solicitar a la Asamblea la aprobación de un crédito del COVID-19 por 100 millones de dólares, es decir, para garantizar el voto en el exterior. Hemos sabido que el gobierno está hipotecando 18 de las 22 toneladas de oro, es decir, ya no le queda oro, está hipotecando lo último que se tiene y por lo tanto esos 10 millones de dólares supuestamente para el voto en el exterior tampoco está garantizado. Así como la ves, entonces todavía hay grandes riesgos, veremos el proceso electoral cómo marcha, pero todavía hay grandes peligros. Bueno, y menciono dos más. La ley del TREP no ha sido aprobada hasta ahora y el día de hoy también ADEFCOCA ha presentado una impugnación al órgano electoral, no sabremos si les responden o no, indicando que municipios como Palca están siendo introducidos a la circunscripción de los Yungas, algo que es completamente irregular porque no hay continuidad geográfica ni coincidencias económicas entre Palca y los Yungas. Hay una gran diferencia, son dos ámbitos y eso se debe a que el Tribunal Supremo Electoral y los tribunales departamentales están redibujando las circunscripciones. Una vez que tengamos acceso a esa información, nosotros también nos vamos a pronunciar y seguramente vamos a poder decir con certeza si la nueva cartografía electoral es verdaderamente democrática en función a los datos del censo 2024 o si mantienen todavía esa articulación preferencial para los votos a favor de los diputados uninominales rurales sobre los diputados uninominales urbanos. Bueno, Manuel, importante, gracias por la aclaración. Efectivamente, me refería al tema de la continuidad de las elecciones judiciales en su segunda versión o segunda parte. Gracias por el dato, Manuel. Manuel, a ver, hablando de peligros que corre las elecciones generales de llevarse a cabo, y obviamente sin ánimo tampoco de generar polémica o levantar polvareda al respecto del tema acá en el programa. Mira, te pongo como dato lo siguiente. Maciel Terrazas, excónyuge de Félix Pazzi, quien lidera el bloque de una fracción del movimiento Tercer Sistema, llevó a cabo este pasado fin de semana su congreso y dijo, si no vienen los veedores del OEP, yo voy a impugnar las elecciones generales. Ahora, esto último, habló don Israel, dirigente, en este caso propietario del Frente para la Victoria, partido político observado
por el órgano electoral plurinacional, al igual que PANBOL. Y desde el FPV se habla también de impugnar las elecciones. ¿Cómo tomar esto? ¿Cómo tendría que tomar el país esta situación? ¿Las elecciones será que están en la incertidumbre, Manuel? Sí, porque el órgano electoral tiene pues un desempeño absolutamente deficiente, ha manejado de manera irregular también varios procesos electorales. Uno de ellos ha sido la verificación de los partidos políticos. A estas alturas de haberse sacado la convocatoria, ya tendrían que estar definidas todas las siglas que están habilitadas para correr y en este caso, ya preparando alianzas, acordate que en aproximadamente 6 días, un poquito más, ¿no? 8 días, 9 días, se van a inscribir las alianzas. No se vislumbra la inscripción de la alianza de un bloque de unidad entre Tuto y Samuel. Entonces, pero ya estamos corriendo y todavía está incierta la candidatura del Frente para la Victoria, que por supuesto que va a tener argumentos para impugnar al mismo proceso electoral, ya que el Frente para la Victoria ha participado, una vez que ha obtenido un voto menor al 3%, ha participado de las elecciones municipales y han obtenido incluso concejales. Esto ha sido el 2021. Entonces, si ha sido habilitado por el mismo órgano, por los mismos actuales vocales, para no haber tenido el 3% en elecciones generales, pero ha sido habilitado para elecciones municipales y tienen autoridades electas, ¿cómo es posible que a estas alturas del partido pretendan quitarle la sigla o anularle la sigla? Entonces, el Frente para la Victoria, que además cobija ahora a Evo Morales, por supuesto, pues que va a ser una defensa férrea de su derecho a participar, ya que han sido homologada su participación electoral previamente y además que ahora les han obligado a hacer congresos, a actualizar estatuto. Si hubieran sido una sigla ilegal, por supuesto que no deberían haber entrado esto. Es parte de una serie de metidas de pata, contradicciones en el seno del órgano electoral. Muy bien, Manuel, hemos abordado distintos tópicos acá en el programa del acontecer político, social y económico. Manuel, antes de culminar esta entrevista, y es importante conocer tu respuesta. ¿Ves alguno de todos los precandidatos que se tengan, aquellos que incluso declinaron sus postulaciones, pero que ahora algunos se están arrepintiendo, dicen, con la musculatura para sacarle de la crisis al país? ¿O ves que ninguno tiene esa capacidad para hacer frente a lo que nos arrastró el MAS? No veo pues a ninguna candidatura, porque si la vería, estaría militando en ese proyecto y lo estaría haciendo de manera convencida, entusiasta, porque además lo que estamos señalando, ¿no? Para resolver la crisis económica se necesita conocimiento, es decir, no estoy hablando de ideología. Para ser gobierno no necesitas tener una ideología. Esa ideología puede ser aspectos muy generales de la democracia, incluso puedes declararte de izquierda, de derecha, pero tienes que estar consciente que el próximo gobierno tiene urgentemente que resolver problemas económicos. Y los problemas económicos no se resuelven con cargas ideológicas ni posiciones ideologizantes. La ideología puede ser inviable en términos técnicos económicos. Entonces necesitamos la gestión del conocimiento. Por supuesto que tú, Samuel, el resto de los candidatos, algunos analistas, etcétera, están lejísimos de la gestión del conocimiento, que es lo nuevo que nos va a permitir salir adelante. ¿Qué es la gestión del conocimiento? Es la capacidad acumulada que deberíamos tener en nuestras instituciones estatales y también privadas de poder, por ejemplo, desarrollar el litio por capacidad propia, de poder explorar a través de YPFB, de poder perforar, porque en el pasado hemos tenido esa capacidad de poder fundir nuestros propios minerales y que dejemos de exportar concentrado de minerales. La capacidad que tengamos de industrializar el oro, como se lo hizo antes en el Alto, exportando joyas de oro a todo el mundo, especialmente Estados Unidos. Hemos ido perdiendo todas esas capacidades. En el ámbito de la agropecuaria,
Ni siquiera las semillas que utilizan en Santa Cruz el sector agroindustrial, ni siquiera las semillas son propias, son importadas, pero además viene con todo el paquete, entre comillas, supuestamente tecnológico, es decir, los herbicidas, los fungicidas, hasta los abonos, y todo eso lo único que tiene que hacer el empresario es aplicarlo. O sea, ni siquiera hay desarrollo de conocimientos agropecuarios para resolver los grandes problemas y hacer crecer al país. Necesitamos reconectarnos con el mundo, necesitamos construir las zonas económicas especiales dentro del país, necesitamos reorganizar el aparato productivo boliviano, necesitamos reorganizar el Estado y reeducar a los funcionarios públicos, si es que algunos de ellos pueden ser reeducados. Entonces, la tarea que viene es gigantesca. ¿Cómo vamos a generar, si no vuelve a haber un incremento de los precios a nivel internacional de las materias primas? ¿Cómo vamos a generar esa economía estatal que nos permita mínimamente cumplir con tareas como salud, educación? ¿Cómo vamos a hacer la reforma de la educación cuando 2 de cada 100 bolivianos puede hacer operaciones matemáticas simples? Cuando 2 de cada 100 bolivianos en el ámbito educativo y entrando a las universidades no comprenden lo que leen 2 de cada 100. 98 de nuestro capital humano no entiende lo que lee, o sea, ni siquiera va a poder escribir una carta posteriormente. Entonces, tenemos grandes desafíos, una inmensa reforma, una revolución científica, tecnológica que hay que hacer, y eso es lo que nosotros estamos anunciando, estamos trabajando en esa dirección y respondiéndote certeramente a tu pregunta. Ningún candidato, pues, está a la altura de asumir los grandes retos que requiere nuestro país. Muy bien, Manuel, importante sin lugar a dudas conocer también tus apreciaciones al respecto de estos temas. Manuel Morales, nosotros te agradecemos muy de veras tu gentileza por haber participado del programa. Y antes de despedirte, tus conclusiones y tu mensaje al país al respecto de lo que se vive en Bolivia actualmente y obviamente un resumen también de los temas que abordamos. Adelante, Manuel, los micrófonos son suyos. Sí, está vigente la posibilidad de una candidatura absolutamente independiente que podamos construir para encarar la crisis económica y reconstruir el país. Esto es urgente, es importante, pero al mismo tiempo estamos en el momento oportuno de reconstruir nuestro tejido social reivindicativo para que los trabajadores, el trabajo, que es la otra parte que se invisibiliza, siempre se habla de la iniciativa empresarial, de los emprendimientos, pero la otra parte viva, que es la que genera verdaderamente valor y riqueza, es el ámbito del trabajo. Entonces nosotros estamos empeñados en recuperar las potencialidades del trabajo. Nosotros le llamamos a esto la insurgencia del trabajo, y poder con el trabajo, con el conocimiento, la gestión del conocimiento y este programa que estamos construyendo, poder encarar la aguda situación económica a la que va a entrar el país. Y yo te agradezco, Roger, por la entrevista, por haberme permitido exponer todos estos puntos de vista, y bueno, te reitero mi agradecimiento. No, las gracias a ti, Manuel, y será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes, Manuel Morales. Muchas gracias. Listo, gracias. Muchas gracias a Manuel Morales, activista político, quien estuvo en entrevista directa con Desde el Alto para Bolivia Venceremos.